Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de Triple R, amigos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública, entramos a la fase 3 de la estrategia contra el coronavirus y esto significa 30 días más de cuarentena, 30 días más de permanecer en casa y 30 días más de los comercios no esenciales cerrados. Platicamos en esta ocasión con Arturo Nale, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, quien no está muy de acuerdo con la estrategia contra el coronavirus, por lo menos la estrategia del encierro. Magistrado, ¿cómo está? Bien, Paco, ¿quién dice que no está de acuerdo? Tengo mis dudas, que es distinto. Yo sí creo que hay que tomar medidas preventivas, pero también creo que existe el riesgo, la posibilidad de que el remedio resulte más caro que la enfermedad. Creo que paralizar absolutamente todo el mundo pues va a tener un costo, un precio muy alto en todos los sentidos. Y ojalá que, insisto, no salga más caro el caldo que las albóndigas. Pero sí, ya vimos que no es un cuento chino del coronavirus, que es bastante No, estoy de acuerdo. real y que había que tomar medidas muy drásticas y no es una estrategia la del cierre de empresas, no es una estrategia de México, sino es una estrategia mundial. Mundial. Sí, mira, yo creo, Paco, que es muy... Primero, no hay que olvidar que una buena parte de los contagiados son asintomáticos. Son personas que en este momento ya están contagiados y ni cuenta se han dado y que muy probablemente superarán el contagio sin que se enteren jamás que estuvieron contagiados. Esto no lo digo yo, esto lo dicen todos los especialistas del tema, que una parte importante de las personas que serán infectadas o que ya están infectadas por este virus, pues son asintomáticos. Los otros, los que sí les da fiebre, los que sí les da tos, los que sí tienen malestares respiratorios, pues tendrán que ir al hospital y en el hospital se van a curar solitos porque no hay medicina, no hay vacuna. Son tus propias defensas las que se van a encargar de matar a este virus. Los que sí se encuentran en un riesgo muy alto, se nos ha dicho hasta el cansancio, son las personas contagiadas mayores de 60 años de edad y que además tengan alguna enfermedad crónica, una enfermedad respiratoria, una enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, etcétera, ¿no? Obesidad. A esas personas, por supuesto que hay que recluirlas. A esas personas, por supuesto que hay que aislarlas. A esas personas hay que guardarlas en su casa, tener todo el cuidado debido. Pero aquí se agarró parejo. A niños, a jóvenes, a adultos mayores y a todos se les encerró en sus casas en todo el mundo. Entonces creo que es una medida muy drástica, muy fuerte, que evidentemente va a tener un costo muy alto en todos los sentidos, pero insisto, yo espero que ese costo, ese precio que va a pagar el mundo, pues no resulte más caro que la enfermedad. Pues lo veo difícil porque más caro de lo que ya nos está costando son, en el mundo van 8,000, no,
muertes, 8,772 contagiados en México y 712 muertos. Es un precio muy alto. Aquí en Zacatecas tenemos 3 muertos, pero la estimación que hoy menciona el gobernador es de que tengamos 100 muertos. Es un precio muy alto que yo creo que difícilmente el cierre de empresas lo supere. Pues mira, Paco, en el mundo van más de 2 millones de contagiados. De contagiados, sí. 2,300,000 contagiados. 2 millones en un planeta que tiene 8,000 millones de habitantes. O sea, están contaminados o contagiados, mejor dicho, 2 de 8,000. 2 de 8,000. Y muertos. No, mucho menos. Los infectados son poco más de 2 millones en el mundo. Y en el mundo hay 8,000 millones de habitantes. Por eso te digo, hay 2 contagiados de 8,000. Pues usted no está muy de acuerdo en la estrategia del cierre, pero el Tribunal de Justicia fue el primero en cerrar. Sí, claro. A ver, no, insisto, no es que no esté de acuerdo, simplemente digo que tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que la estrategia que han asumido todos los líderes del mundo, los científicos, tengo mis dudas de que pueda resultar más caro el remedio que la enfermedad. No es que no esté de acuerdo, simplemente, repito, pues tengo mis dudas. Ojalá yo esté equivocado. Ojalá que las medidas que se han adoptado en México y en el mundo sean las correctas y que pronto nos podamos recuperar de los costos altísimos que ya se están pagando en todo el mundo. Estás hablando de, tan solo en México, Paco, tan solo en México hay más de 30 millones de mexicanos que viven al día, que todos los días tienen que salir a la calle a tratar de ganarse 120 pesitos para poder comer ellos y sus familias. Esas personas, si no se mueren de coronavirus, se van a morir de hambre. ¿Cómo mandas a su casa a un señor que necesita 120 pesos ese día para poder subsistir tanto él como su familia? Y no estamos hablando de 1, ni de 2, ni de 3, estamos hablando de más de 30 millones. Asómate a las estaciones del metro en la Ciudad de México para que veas cómo están. Llenas de gente que no puede parar, gente que no puede dejar de comer, gente que no puede dejar de pagar la luz, el teléfono, el gas, el supermercado, etcétera. Y no es necesario ir a México al metro, basta con ir a un tianguis aquí en Zacatecas, en Guadalupe, y los comerciantes pues no pueden parar. ¿No? Pero, ¿qué hacemos? Si no paran, no comen. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Lavarnos las manos de manera obsesiva, no saludar de mano y de beso y guardar la sana distancia. Eso es lo que hay que hacer. Lavarte las manos cada ratito, no saludar de mano ni de beso y guardar la sana distancia. Eso es lo que hay que hacer. Pero paralizar toda la industria, paralizar el comercio, paralizar las instituciones, paralizar el mundo, hijo, es una medida muy fuerte en la que yo te repito, no es que no esté de acuerdo, simplemente tengo mis dudas. Paralizar las instituciones, entre ellos la impartición de justicia. ¿Se paralizó la impartición de justicia en Zacatecas? Están suspendidas parcialmente la impartición de justicia. Los juicios en materia civil están parados. Los juicios en materia mercantil están parados. O sea, los únicos asuntos no prioritarios, no muy urgentes de resolución. Todos los asuntos mercantiles, urgentes o no urgentes, están suspendidos. Todos los asuntos civiles, urgentes o no urgentes, están suspendidos.
Los únicos asuntos que se están atendiendo son los asuntos urgentes en materia penal y en materia familiar. Pero la materia civil y la materia mercantil, esa está parada al 100%. No en Zacatecas, sino en todo el país. Los casos de materia penal y de justicia familiar siguen trabajando. Sí, en En sus asuntos casas. urgentes. En sus Mira, casas. por ejemplo, en materia familiar, lo que tiene que ver con medidas de protección. Te pongo un ejemplo, un juicio de divorcio, un juicio de alimentos, un juicio de pérdida de patria potestad, un juicio de custodia o de convivencia, donde el juez decretó como una medida de protección que el señor no se acerque a la señora o no se acerque al domicilio o no moleste. La distancia. Sana distancia. Exactamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la supervisión de medidas de protección o incluso con el dictado de nuevas medidas de protección en materia familiar se están resolviendo, se están atendiendo. El depósito y pago de pensiones alimenticias se está atendiendo. Depósito de menores, casos urgentes en materia familiar como los que te acabo de mencionar. Y en materia penal, te pongo el ejemplo. Ahorita la policía detiene en flagrancia a una persona cometiendo un delito. Pues esa persona tiene que ser remitida a un juez para que el juez resuelva la situación jurídica de ese sujeto al que detuvo la policía cometiendo un delito de flagrancia. Lo estamos resolviendo, lo estamos atendiendo. Órdenes de aprehensión, órdenes de cateo. Para que Esos salgan son de la asuntos casa. donde está de por medio la libertad de una persona, se están atendiendo, por supuesto. Se consideran como asuntos urgentes. Para que también las cárceles que tienen mucho peligro de contaminación de este coronavirus. No detener la justicia en materia penal ayuda a descongestionar las prisiones. No necesariamente, no. Lo que sí puede ayudar un poquito en Zacatecas será, en todo caso, la ley de amnistía que se aprobó ayer en el Senado. Entiendo que aquí en Zacatecas hay 22 reos que pudieran alcanzar su libertad al amparo de la ley de amnistía que se aprobó ayer. Son muy poquitos. Si pensamos que hay 2,000 reos en Zacatecas, pues 22 menos no es gran cosa, pero algo es algo. ¿Y nuestras cárceles están saturadas? ¿Están sobrepobladas? No, en Zacatecas no hay un problema de sobrepoblación. El Cerezo de Cieneguilla tiene capacidad para 1,200, 1,300 reos y está al 100%, pero no hay sobrepoblación. Y lo mismo pasa con el de Fresnillo y el resto de las cárceles distritales. No hay sobrepoblación, pero la de Cieneguillas está al 100%. Sí es importante hacer algunos traslados en cuanto pase la pandemia a cerezos federales, cerezos de alta seguridad, sobre todo por lo ocurrido el pasado fin de año. Esta matanza que hubo allá dentro del Cerezo de Cieneguillas, pues adentro quedaron revueltos todavía los que le van a la América y los que le van a las Chivas y no tardan en volverse a agarrar. Entonces hay que agarrar a los que le van a las Chivas y llevárselos a Guadalajara o agarrar a los que le van a la América y llevárselos a México. Magistrado, como parte de la estrategia obligada por los problemas económicos, vino el recorte del presupuesto al Poder Judicial y ha generado algún tipo de malestar. No le descuentan, no le recortan nada. ¿Qué nos puede explicar? ¿Por qué no se le puede recortar al Poder Judicial?
Mira, en el Poder Judicial de Zacatecas trabajan 1,070 personas. Esos 1,070 funcionarios judiciales están en Concepción del Oro, en Miguel Auza, en Río Grande, en Valparaíso, en Fresnillo, en Calera, en Ojo Caliente, en Pinos, en Loreto, en Jerez, en Jalpa, en Juchipila, en Tlaltenango, en Nochistlán, en Villanueva, obviamente aquí en la capital. Tenemos 70 juzgados distribuidos en los 18 distritos judiciales. Tenemos el Tribunal de Justicia para Adolescentes, tenemos los centros de convivencia familiar supervisada, tenemos el Centro de Justicia Alternativa, tenemos las 4 salas de apelación, 2 civiles, 2 penales. Bueno, en esta enorme estructura que está esparcida, te repito, en todo el territorio, trabajamos 1,070 personas, magistrados, jueces, secretarios, proyectistas, actuarios, peritos, intendentes. Somos 1,070. Solo la nómina, solo el salario de esas 1,070 personas nos cuesta al año 504 millones de pesos, incluyendo la cuota al Seguro Social, incluyendo la cuota al Infonavit, incluyendo la cuota al ISTESAC e incluyendo el impuesto sobre la renta, incluyendo la prima vacacional e incluyendo el aguinaldo, sin incluir aumento en el mes de mayo. Tú recordarás que en mayo de cada año viene un aumento al salario de los trabajadores, sobre todo a los trabajadores de base. Bueno, sin contemplar ese aumento, solo la nómina del Poder Judicial cuesta 504 millones de pesos. Y resulta que en diciembre se le aprobó al Poder Judicial un presupuesto total de 498 millones. Entonces, con esos 498, ni siquiera se paga la nómina. Nosotros lo hicimos ver. Nosotros se lo hicimos ver tanto al Ejecutivo como a los diputados en diciembre, y lo que nos dijeron es, no se preocupen, a mediados del año, cuando se empiece a cobrar los impuestos ecológicos o los impuestos mineros, les vamos a hacer una ampliación presupuestal. No se preocupen. Está bien, entonces nos quedamos con ese compromiso, pero no sabíamos que iba a venir una pandemia, no sabíamos que se iban a caer los ingresos tanto del gobierno federal como del gobierno del estado, y ahora pues hay necesidad de hacer recortes. Pero al Poder Judicial, ¿cómo le recortas? Si ya nos recortaron en diciembre, ¿cómo le recortas si lo que tenemos autorizado no nos alcanza ni para la nómina? No tenemos para el agua, para el teléfono, para el combustible, para la papelería, para el pago de rentas, o sea, para el gasto operativo. Por eso es que al Poder Judicial no se le incluyó en las instituciones a las cuales muy probablemente se les recortará el presupuesto, entiendo que hoy martes o el próximo jueves. Los funcionarios de primer nivel de gobierno sí hacen un esfuerzo solidario y les descuentan 25%. El Poder Judicial, con su primer nivel de funcionarios, ¿puede hacer este mismo esfuerzo solidario? Yo creo que podemos invitar no solamente a los jueces y magistrados, podemos invitar a todo el personal que labora en el Poder Judicial a ver quién acepta que se le reduzca el salario. Dudo mucho que los jueces, a los que tienen 12 años, sin que se les aumente su sueldo, a los jueces y a los magistrados, desde hace cerca de 12 años, no se les incrementa su salario. Yo los voy a invitar a ver si aceptan una reducción. Dudo muchísimo que acepten. Y no se les puede descontar o reducir el salario de manera unilateral. El patrón no le puede bajar su salario unilateralmente al trabajador. Ese trabajador se va a un juicio laboral
y te lo gana en 5 minutos. Solamente se puede reducir el salario si hay la voluntad, la aceptación del propio trabajador. Entonces, pues vamos a ver quién estaría de acuerdo en que se le reduzca el salario. La invitación se la vamos a hacer, obviamente, a todos. Porque dice su paisano, el diputado, que ustedes los magistrados tienen privilegios que no tuvo Obama, ni Obama. Bueno, mira, los magistrados en Zacatecas ganan exactamente la mitad de lo que gana un juez de distrito. Ganamos menos de lo que ganan los secretarios en el Poder Ejecutivo y también ganamos menos de lo que gana mi paisano ahí en la Cámara. Entonces, no tenemos los altos salarios que por ahí se ha llegado a decir. Yo te puedo decir con toda franqueza lo que gana un juez, lo que gana un magistrado, lo que gana un secretario, lo que gana un actuario, un proyectista, y te darás cuenta que los salarios del Poder Judicial en Zacatecas son muy modestos, tal vez de los más bajos que se pagan en el país. Y a lo que le tenemos que apostar, creo yo, y sobre todo ahora más que nunca, es a reactivar la economía. Ahora pasando la pandemia, el principal reto va a ser reactivar la economía. Y la mejor forma de reactivar la economía es pagando buenos salarios. Si tú bajas los salarios, no vas a activar el mercado interno, no vas a reactivar la economía, al contrario, la vas a deprimir más. A lo que tenemos que aspirar es a que todo mundo gane más. Y no hablo de la burocracia solamente, hablo de los periodistas, hablo de los obreros, hablo de los trabajadores en términos generales. Tenemos que apostarle. Lo hizo el actual gobierno. Nunca se había incrementado tanto el salario mínimo como se hizo este año. Hacía 30 y tantos años que no se incrementaba el salario mínimo como se incrementó este año. ¿Ahora lo vamos a bajar? Creo que sería un error. Pues a partir de hoy, quienes trabajamos en Triple R, vamos a recibir un aumento de 50% en nuestros honorarios. Ojalá que sea del 80%. Es a lo que tenemos que aspirar. Mira, si Paco Reynoso se le incrementan sus ingresos, va a comprar más en el mercado del Arroyo de la Plata y va a comprar más en la Soriana y va a comprar más en galerías. Y esto reactiva la economía, fortalece el mercado interno. Los salarios bajos no es la mejor salida cuando de reactivar la economía se trata. Pues ojalá lo entienda bien nuestro gobernador para que la burocracia, que sí está muy mal pagada, pues tenga un piquito más para ir a comprar a las tiendas. Yo tengo trabajadores, Paco, perdón, yo tengo trabajadores que ganan 6,000 pesos al mes, 6,000 pesos mensuales. Imagínate un señor que tiene 3 hijos, un señor que tiene que pagar renta, que tiene que pagar luz, agua, gas, transporte, con 6,000 pesos mensuales. A esa gente hay que subirle el salario. Y así está la gran mayoría de los trabajadores que laboran en los ayuntamientos, en el gobierno del estado, en la universidad. Estamos muy mal pagados en Zacatecas en términos generales. No lo digo yo, lo dice las estadísticas oficiales del INEGI, del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, obviamente de la Secretaría de Economía. Tenemos una de las economías más pobres del país, la economía de Zacatecas. Magistrado, le agradezco mucho que esta plática desde algún lugar remoto del estado donde se encuentre usted enclaustrado. Pues vengo llegando de la Fiscalía, tuvimos ahorita una reunión con el fiscal Murillo Ruiseco y con el secretario de Seguridad Pública, el secretario Camberos. Pues estamos trabajando parcialmente, estamos atendiendo lo urgente. Es una suspensión parcial de labores
pero de que va a haber un retraso en la impartición de justicia, eso es innegable, Paco. Es muy, muy lamentable lo que nos está sucediendo. Ya era lamentable el tema de la desaceleración económica, ya era lamentable la caída de los precios del petróleo y luego pues nos vino la pandemia. Eso es lo que muchos denominan la tormenta perfecta. Pudiéramos estar inmersos en una crisis económica similar a la de 1929, cuando la Gran Depresión, imagínate. Tiempos difíciles los que nos están tocando. Gracias, magistrado. Nos encontraremos pronto. Seguro que sí, Paco. Muchas gracias a ti. Gracias y hasta la próxima.